¿Qué tal? ¿Qué os parece? ¿Sabéis lo que es? Esto es bulería. Pero no es cualquier cosa de bulería. Esta es la base rítmica que tiene el cimiento más importante, lo que les va a abrir la puerta con el compás. Cuando yo estaba estudiando la guitarra, sentía que por no haber nacido en una familia flamenca, había una barrera entre el compás, el soniquete y yo, y que de alguna manera nacías con eso o no. Cuando aprendí esta base rítmica me di cuenta que empezaba a sonar como la gente de aquí, como la gente flamenca de aquí. Entonces creo que es importante que todos conozcamos de que es posible aprenderlo, es posible empezar a sonar, a ser auténtico, pero empezar a sonar de la forma como se hace en Andalucía, como se hace en Jerez, que son los maestros de la bulería. Me ha pasado, he dado clases en Japón, en Israel, en Argentina, en Chile, en Brasil, en un montón de partes. Y casi siempre cuando hago esta pregunta, tócame un poco por bulería. No falseta, sino base por bulería. Y empiezan a hacerme algo así. Dices, hay algo que no va bien, hay algo que no está del todo bien. Pero bueno, hay una buena noticia y una mala. La mala es que esa no es la base por bulería, no es el soniquete. Pero la buena noticia es que no son ustedes, es simplemente una información que no ha llegado a su conocimiento. Entonces en este vídeo vamos a ver todo lo que tiene que ver con el rasgueo, la forma de marcar con el pie, el golpe de caja. Vamos a quitar los 12 tiempos. Así que, buscadores, cojan sus guitarras y vamos a empezar a trabajar. Este patrón por bulería, si a ti te gusta Vicente, si te gusta Paco, si te gusta Diego del Morado, si te gusta Antonio Rey y todos los que te puedo decir que son maestros, todos conocen este patrón. Lo utilicen claramente o no, pero lo conocen. Y es muy bueno hablar algo que me encuentro también en todas partes con los alumnos. Una cosa es que tú sepas tocar falsetas y otra cosa es que tú sepas tocar por bulería. Es, por ejemplo, como un cantador. Si va a cantar por tango, un cantador puede venir y decirme, yo me sé, soy gitano. Pero no quiere decir que sepa cantar por tango. O un bailador, por ejemplo, que tiene una coreografía por alegría, pero no sabe bailar por alegría. Los maestros del baile no es que tengan una coreografía, pueden tener pasos, pueden tener remates, pero conocen perfectamente la estructura, saben romper la estructura, por eso es que la conocen. Cuando tú no conoces, estás amarrado a la estructura. Stravinsky, por ejemplo, decía que la función de la estructura era liberar, y justamente muchas veces los flamencos los que estamos aprendiendo, estamos oprimidos por la estructura. Entonces justamente este patrón es para liberarte. Y una de las primeras cosas que vamos a liberar es los 12 tiempos. A mí me hubiera encantado que me hubieran contado que la bulería no iba en 12 tiempos, porque eso en realidad más confunde que otra cosa. Si estamos en una fiesta, ¿ustedes creen que cuando vemos esos vídeos en que están en Jerez, por ejemplo, y hay mujeres mayores de 70, de 80, hasta de 90 años bailando por bulería, están contando 1, 2, 3, 4, 5, 6? No están contando. Seguramente no tienen, ni siquiera han escuchado lo de los 12 tiempos. Es una sensación de fluidez cuando estamos tocando en 12 de esta forma. Aparte de que no es muy bonito, es como si estuviéramos rematando cada compás. Y cuando estamos rematando cada compás quiere decir que la guitarra va independiente de lo que está haciendo el baile, de lo que está haciendo el cante. Cuando el cante está en una frase, la frase no va a ir en 12 tiempos. La frase que esté haciendo el cantador, tú lo puedes sentir, por ejemplo, en 3/4, así, o, por ejemplo, en 6/8. Pero en ningún caso en 12 tiempos. Y cuando él vaya a rematar, tú rematas con él. Y tal vez en ese momento tú puedes decir, vale, entre el término de la frase y el remate hay un compás de 12 tiempos. Pero lo que lleva siempre es un swing de 3. Entonces, para dejar de pensar en los 12 tiempos, yo puedo empezar a marcar una base por bulería, así por ejemplo. Pero lo mismo viene un cantador y empieza a cantar.
esto que acaba de pasar, para mí ha sido la esencia del vivir aquí en Andalucía. Encarna es mi mujer y ella ha estado prácticamente con todos los mejores del arte flamenco. Yo estaba tocando la base por bulería, pero en el momento que ella empezó a cantar, no puedo pensar en 12 tiempos, simplemente tengo que estar como guitarrista al servicio del cante, al servicio de la intención, de qué tipo de letra está haciendo, porque uno dice voy a cantar por bulerías, pero es que hay 20 millones de tipos de bulería, entonces tengo que ser aficionado, tengo que conocer. Entonces ella empezó a cantar un estilo de La Perla, que la pueden ver también en YouTube, muchos vídeos con Paco Cepero, con Manuel Morao, y entonces estoy escuchando su letra, estoy escuchando sus intenciones, y yo la voy acompañando, no puedo estar pensando 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque ahí no hay soniquete, ahí no hay espíritu, ahí no hay conexión. Entonces es importante como yo estoy al servicio de ella, y juntos estamos llevando y estamos caminando en el compás, y justamente tenemos esa intención para luego poder rematar y decir... Y si se fijan, es algo físico, es esto... Y eso no podemos pensar en los 12 tiempos. Entonces, muchas gracias, Encarna, por estar aquí. Y seguramente Buscadores la vamos a tener varias veces para no solamente ver las bulerías, sino que trabajar un poco las alegrías, la soleá y distintos cantes. Y sobre todo, aparte de ser una gran cantadora, es una gran bailadora. Así que más de alguna vez nos va a ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, si se recuerdan, en los vídeos de la serie del pulgar hablé de la respiración del compás. En los 12 tiempos... el tiempo 3 es el tiempo con mayor tensión. Muchas veces caemos en el error de que creemos que el final del compás, el 7, 8, 9, 10, es el acento más fuerte. Y eso justamente nos lleva a tener un concepto muy errado de cómo es la fluidez natural, el espíritu del compás. Entonces, sería así, para recordar. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respiramos, 1, 2. Esto en la guitarra se lleva así. 2. Lo que pasa, y la gran cuestión aquí es... Nadie nos dijo que en realidad esos 12 tiempos se pueden dividir en 2 compases de 6. Si lo vemos desde la música occidental, pensando ya más en el conservatorio, un compás de bulería sería un compás de 6 por 8 y uno de 3 por 4, que sería así. Aquí tendríamos los 12 tiempos. Pero en realidad la bulería, la magia de la bulería es que a veces pueden venir varios compases de 6 por 8 seguidos o varios de 3 por 4 seguidos. Y eso depende de qué es lo que está haciendo el cante, qué es lo que está haciendo el baile, qué es lo que está haciendo la guitarra. Porque no es una matriz cuadrada. Esto depende de qué acentos lleva la frase que está haciendo el cante, qué intención lleva lo que está haciendo la guitarra, cuál es el sentido de la escobilla, de los pies que está haciendo el bailador o la bailadora. Entonces tenemos que escuchar y estar atentos. Y según eso vamos a llevar el patrón rítmico. Por ejemplo, aquí en Jerez, si tú le pides a alguien que haga compás por bulería, nunca se les ocurriría hacer esto. Eso es muy de academia. En Jerez, básicamente sería así. O así. Y con el pie sería exactamente igual. Lo llevamos... O si no, así. O tal vez así. Pero nunca en 12 tiempos. Esa es una manera intentando guardar en un recipiente algo que por esencia es libre. Y la bulería es para la fiesta, para la celebración. Imagínense ustedes a unos cuantos de borrachos celebrando a las 5 de la mañana contando los 12 tiempos. Eso no pasa. Simplemente están disfrutando y en este vaivén. Y en este vaivén cuando alguien va a cerrarse, ¡pum! 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 Ya está, pero no son 12 tiempos. Es la intención del cierre. ¿Vale? Bueno, como se habrán dado cuenta, puede haber muchas fórmulas distintas. Quizás algunos están más cómodos pensándolo en 12 tiempos, pensándolo en 3, pensándolo en 6.
pero lo más importante es que escuchen y que sientan. Ahora vamos a ver la base por bulería que me enseñó Parrilla de Jerez. Pero antes de eso me gustaría que lo viéramos bailar y vamos a entender muchas cosas que sin eso es más complicado. Miren, aquí tengo un vídeo de Parrilla bailando y me encanta verlo porque nos muestra, por su forma de bailar, su forma de entender el compás, su forma de sentir el flamenco, de sentir la bulería. Vamos a escuchar un poco. Está bailando como si caminara, completamente natural. Y siempre pensando en 3 o en 6. No pensando, sintiendo. Miren los pies de los palmeros. Pa, pa. Miren, para adelante y para atrás, completamente fluido. Olé. Al ver este vídeo, yo ahora me doy cuenta que gran parte del aprendizaje del compás tiene que ver con una sensación visual, aparte del sentido del oído, que naturalmente como músicos es lo más importante. Hay algo visual en la forma de pellizcar. Cuando uno está acompañando el canto, está acompañando el baile, el remate, que decimos 7, 8, 9, 10, que no necesariamente es en 12 tiempos, tiene un gesto físico. Y ese gesto físico, por ejemplo, lo vemos en Parrilla bailando, en Moraito bailando, en distintos cantadores que se hacen una patada por bulería. Y eso se nos queda en nuestra actitud corporal al tocar la guitarra. Y sobre todo, y yo creo que la gran maestría de Jerez es que tienen un vaivén como si caminaran por bulería. Bam, bam, bam. No es forzoso, no es raro, no es algo ajeno a su cuerpo. Va caminando. Ese es el verdadero soniquete, el swing, la manera de andar. Y así camina el compás, que es lo que vamos a aprender ahora. Bueno, llegó el momento de la acción. Vamos a aprender este sistema, este patrón por bulería. Pero me gustaría que presten atención a los distintos elementos. Al pie, al golpe y a los rajeos. Entonces voy a empezar cómo se marcaría con el pie de esta forma. Luego el golpe. Y ya ponemos la música. Entonces, vamos paso por paso. El pie, en esta forma de bulería, es como si pensáramos en 3 tiempos. Y el primero siempre está en silencio. Un. Esta es la forma en que marca Paco de Lucía, por ejemplo. Desde el principio hasta el final Paco marcó siempre las bulerías así. Ahora, el golpe, en este caso, siempre el golpe se hace con el anular. Y el anular, la mayoría de las veces en la guitarra flamenca, golpea cuando el índice baja de esta forma. En este caso en particular es diferente. Esto sería así. Sube el índice y hacemos golpe. Así. Entonces, golpe, índice sube, golpe. Y luego el índice o el medio para abajo. Esto sería esto. ¿Vale? Esto sería. Y luego repetimos, índice arriba, golpe, índice arriba, índice
golpe, índice y cerramos. Con anular, medio, índice, índice. Esto sonaría así. Si se fijan, los rasgueos con el índice hacia arriba no tienen mucha fuerza. La fuerza principal va en este acorde, en el si bemol. Con el índice hacia abajo, que va en forma de pinza, como ya habrán visto en el vídeo de rasgueos, pero también puede ser con el dedo medio. El dedo medio es el que naturalmente tiene más fuerza y tiene más peso. Pero eso ya depende de cada uno. No es que tenga que ser rígidamente de una forma. Puede ser así, con índice o con medio. Y aquí viene un detalle muy importante. El cierre es suave, es arrastrado. No es esto. Muchas veces cometemos el error cuando justamente lo que decía al principio, cuando no somos de una familia flamenca y aprendimos viendo vídeos e intentando decodificar cómo es el compás de la bulería, tendemos a acentuar mucho el final del compás, cuando en realidad el acento principal está aquí. Ahora, una de las cosas que más me gusta y que para mí fue muy útil al aprender esta base por bulería es que me di cuenta, bueno, no exactamente me di cuenta, también me lo contó mi profesor, que aquí, al hacer el golpe, podía sincronizar el golpe con el pie. Porque si se fijan, esto es así. El pie y el golpe van exactamente en el mismo sitio. Entonces empiezo a hacer esto. Entonces empezamos a hacer esto. Una forma, una pequeña variación de esta base que nos va a servir para integrar el pie es agregar un golpe más, que sería así. Y cada vez que hacemos golpe, vamos a hacer con el pie, que sonaría con la guitarra tapada así. Y ya cuando quitemos un golpe, el pie va a ser mucho más fácil que continúe. Y poco a poco, si tenemos paciencia y podemos relajarnos en el compás, va a empezar a ser natural. Y el pie va a empezar a caminar solo. Ahora, hay una cuestión muy importante. Hemos aprendido esta base por bulería, pero no caigamos en el error de ahora tocar todo el tiempo así por bulería. Esto es una base. Justamente en el lenguaje de la guitarra flamenca decimos qué bonitas variaciones, o voy a hacer variaciones. Variaciones justamente porque son variaciones de una base. El problema es cuando esa base no está, estamos perdidos, porque no tenemos un lugar donde retornar. Este es un retorno. Este es un lugar, cuando termina la letra, volvemos aquí. Cuando termina una falseta, volvemos aquí. Cuando el bailador hizo un remate, volvemos aquí. Pero justamente tenemos esto y podemos hacer variaciones infinitas. Yo hacía hincapié en aprender este patrón lo más sencillo posible, porque todo lo que pongamos sobre esto va a sumar. El problema que yo veía en muchos alumnos, muchos guitarristas, es que este patrón básico no estaba. Entonces voy a hacer un par de compases como es lo esencial, pero después 2 o 3 variaciones para que vean los distintos colores y matices que se pueden agregar. Por ejemplo, un poco en el estilo de Paco, haría... Esto es muy común verlo. Por ejemplo, tenemos algunos remates con efectos.
a ver si nos acordamos, por ejemplo, de Manuel Parrilla. O de Morao. De Vicente, por ejemplo. Bueno, no se preocupen de momento por estos remates, por todos estos mecanismos. Ya estamos preparando el tutorial de arpegios, el tutorial de picado. Y cuando ya tengamos una base técnica más fuerte, vamos a hacer un vídeo exclusivamente con marcajes y remates de los más diversos estilos, por un montón de palos, y ya para complementar con este material. Esto era simplemente un pequeño ejemplo. Ahora me gustaría compartir con ustedes una falseta que ya van a ser casi 20 años que la aprendí cuando estudiaba con Parrilla de Jerez, y él me enseñó este marcaje por bulería. También nos enseñó esta falseta. Esta falseta nos va a ayudar a trabajar el marcaje con el pie, nos va a ayudar a trabajar la sensación de pellizco, el lenguaje de la guitarra flamenca de Jerez, y sobre todo porque es muy natural pasar de esta base por bulería a este tipo de falseta. Y siempre os va a servir para acompañar al cante, para tocar en una fiesta si quieren tocar solo. Y sobre todo porque los cimientos del toque por bulería están en este tipo de falseta. Así que vamos allá. Ahora vamos a ver la falseta, pero me gustaría que empecemos a marcar con el pie para sentir el ritmo. Luego empezar a hacer la base por bulería y después meter la falseta, para que todo sea una continuidad. Entonces empezaríamos así. Con la falseta. Ahora la voy a mostrar más lento. De todas maneras, no se preocupen, que en el link de la descripción están las tablaturas. Sería así. Es muy importante de que a día de hoy la guitarra flamenca sea accesible a todo el mundo, que nunca dejemos de estudiarla porque sentimos que no tenemos compás, porque sentimos que no tenemos soniquete, porque sentimos que no somos lo suficientemente buenos para tocar flamenco. Este canal está disponible para todo el que quiera aprender, y justamente ese es el propósito de ser buscadores de la guitarra. Yo fui un buscador, sigo siendo un buscador, y quiero que ustedes como buscadores realmente encuentren eso que necesitan. Y con el espíritu de este canal, de ser felices, de crecer técnicamente de mano de la expresión musical, y que juntos seamos una comunidad y que juntos crezcamos con la guitarra. Bueno, recuerden que tenemos el grupo privado de Facebook Buscadores de la Guitarra, y también pueden seguirme en las redes, en Instagram, en Facebook, en mi página web. Y bueno, nos vemos en un próximo vídeo, y sobre todo que sigamos creciendo y disfrutando con la guitarra. Hasta pronto, buscadores.